Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Orlando Riascos, quien ya nuestros televidentes lo conocen porque nos acompaña con relativa frecuencia en el programa. Buenos días, Orlando. Buenos días, José Alberto, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación a compartir en este programa. Está también con nosotros el doctor Norberto Tascón, quien nos acompaña todos los miércoles desde hace bastante rato. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para el doctor Orlando Riascos, para toda nuestra amable audiencia, que son la razón de ser y que nos esperan todos los días a esta hora de la mañana. Y estamos esperando que Duvalía Sánchez, que ya ha anunciado que está próximo a llegar, nos acompañe en el estudio. Muy bien. Hoy vamos a tocar varios temas de la agenda de la realidad nacional. El primer tema es que Cali amaneció con un paro de más de 1.400 transportadores públicos, tanto de buses como de camperos, como de transportes especiales, y según las informaciones que nos están reportando, aparentemente la ciudad está siendo bloqueada, especialmente en el norte y en el sur. Dentro de algunos minutos, Guillermo Prada, un conductor de taxis que lidera a uno de los gremios más representativos con los que el canal trabaja, nos estará llamando para informarnos detalles de lo que está ocurriendo afuera, allá en la ciudad, con el transporte público. Esto a consecuencia de las medidas que viene tomando la Secretaría de Tránsito para sacar, insisto, y esto es responsabilidad mía decirlo así, a sombrerazos a los transportadores de modos tradicionales, sin que a cambio se les respete y garantice el pago justo y oportuno de los valores que se les deben pagar, y sin que a cambio a los ciudadanos se nos garantice la movilidad a la que todos tenemos derecho, porque es una condición sine qua non para poder vivir en la ciudad. En segundo término, ya están confirmados los datos electorales de la Cámara de Representantes para el Valle del Cauca, y finalmente el candidato a la Cámara, Hernán Sinisterra, se quedó con la tercera curul que le correspondía al Partido Liberal. Desde el mismo domingo se había anunciado que estaba en disputa con Juan Fernando Reyes Curi, quien finalmente la perdió, porque Hernán Sinisterra en Buenaventura y en los corregimientos circunvecinos logró sacar el número de votos que lo puso a puntear por esta curul. Esto ha generado muchas suspicacias de parte de algunos sectores del establecimiento vallecaucano, pero también desde el punto de vista de algunos sectores de comunicación que mencionan o insinúan que ganar por parte de Hernán Sinisterra significa corruptela, significa compra de votos, significa intimidaciones y significa que las mafias de alguna manera se mantienen predominando en el entorno electoral del Valle de Cauca. Ese es un tema que quiero pedirle a mis panelistas que hoy se pronuncien sobre él. Y el tercero, y quizás el más representativo de las últimas horas, es lo que acaba de ocurrir. Anoche el Consejo de Estado estaba negando las tutelas y casi que dejando en manos del presidente de la República, o mejor, dejando facultades para que el procurador le pasara al presidente de la República la pelota para que él, por norma constitucional, tomara la decisión de hacer a un lado al alcalde Gustavo Petro. Y ya bien entrada la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó las medidas cautelares a favor de Petro. Medidas cautelares que hay que entenderlas, no significa que están desconociendo ni la sanción del procurador en primera y segunda instancia, ni están diciendo que no va a haber destitución. Medida cautelar, como su nombre lo indica, es algo así como una especie de cuarto del medio, una especie de stand-by, una especie de cesación de proceso, de términos,
para estudiar más a fondo si se le han violado los derechos políticos, los derechos al debido proceso, los derechos a la igualdad ante la ley, y a acudir a las diversas instancias y mecanismos que tiene el país. Esto es el significado de las medidas cautelares. Así que con este abrebocas le quiero pedir al doctor Orlando Riascos que nos haga un primer pronunciamiento sobre las elecciones electorales del Valle del Cauca. Usted al fin y al cabo participó de ellas y por lo tanto me parece bueno que nos diga su propia lectura de la última curul que estaba en disputa, lo que significa. Bueno, primero en términos generales, las elecciones del domingo pasado, unas elecciones con muchas irregularidades. Yo diría que también con una altísima abstención en el Valle del Cauca, más del 64%, y lo otro, digamos, la gran cantidad de votos nulos, votos no marcados, la poca participación de la ciudadanía, grandes irregularidades en el departamento del Valle del Cauca antes de las elecciones denunciadas, por ejemplo, el constreñimiento al voto, el caso de Florida, el caso de Jumbo, las irregularidades que se han planteado ahora, el tema de Buenaventura, el tema de Cali, de muchas partes. Yo creo que es unas elecciones muy discutidas, con muchos problemas, que dejan aflorar que el sistema electoral no es un sistema electoral conveniente, que hay que reformarlo. Las grandes fortunas, los grandes dineros que se invierten en las campañas, que no se divulgan, que no se conoce, o sea, porque le colocan un tope a cada candidato, pero cuando uno indaga sobre los gastos de cada candidatura, dice pasaron de 7.000 millones, pasaron de 5.000 y están autorizados 640 millones por cada candidato. Entonces dice, ¿qué pasa con esos dineros? ¿Por qué no se denuncian? ¿Por qué no se anuncian mejor? Y lo otro, el fraude que se puede haber presentado en las elecciones, el E14, las irregularidades que presentan. Yo creo que unas elecciones con muchos vicios, con muchos problemas, donde efectivamente no se siente la decisión del constituyente primario, de los electores. Y también hablando de los electores, muchas irregularidades, personas que venden el voto, personas que antes de las elecciones lo están negociando, pidiendo cosas a cambio de su voto. Y en el día electoral también las denuncias sobre la compra de votos, sobre la venta de votos, y eso genera mucha irregularidad y mucha suspicacia sobre el sistema electoral. Yo creo que había que reformar profundamente el tema electoral, buscar que haya un proyecto de ley que reforme las elecciones o que se lleve a una Asamblea Nacional Constituyente, porque efectivamente no se siente lo que el pueblo decide, y unas elecciones, digamos, con muchos problemas, con muchas dificultades, que no permite que en Colombia se exprese democráticamente el pueblo colombiano. Antes de darle la palabra al doctor Tascón y saludando a Duvalía Sánchez, está Guillermo Prada en la línea para informarnos de qué está pasando con el transporte público en Cali. Buenos días, Guillermo. Buenos días, doctor Tejada, un saludo también para los integrantes hoy de la mesa de trabajo. Le cuento, querido doctor, que estoy haciendo pues el periodismo para el Canal 2 directamente desde el punto de la noticia. Nos encontramos hace 40 minutos estoqueados en lo que es el puente Cali-Palmira, el puente del comercio, también por las redes de comunicación que tenemos aquí presentes. Tenemos la información del que pues está bloqueado los 4 puntos cardinales de la ciudad. También la entrada al mar, están los buses tradicionales, las busetas haciendo pues el trancón para que no haya ningún tipo de movilidad. Aquí en el sitio donde estamos vemos como cientos de personas que van hacia el aeropuerto con maletas están pasando el puente en este momento buscando la solución para no perder su vuelo. También cientos de personas van hacia Cali, que tenemos una fila interminable, ya casi está llegando hacia el aeropuerto precisamente representante de vehículos. También tenemos el informe que hacia Jamundí aún no han bloqueado la vía, pero allí en Mariano Ramos, donde se encuentra el Coliseo de María Isabel Urrutia, ya también hay bloqueos. La ciudad de Cali en altura de 4 esquinas y Los Mangos también hay bloqueos, así de que tenemos casi un infarto total en la ciudad. Tenemos ya casi un 98% de las vías tapadas en esta ciudad. Tenemos reportes también de los medios de comunicación que ya por allí también ha habido enfrentamientos con la policía y con estos señores que están haciendo hoy el paro en la ciudad, que de verdad han hecho un traumatismo bastante grande. Guillermo, si bien es cierto, pues las protestas y las maneras de reclamar son válidas en el país, lo que no es menos cierto es que no se puede afectar el normal desarrollo de una ciudad. ¿Se cayó la comunicación? ¿Se cayó?
A ver si lo volvemos a llamar para que le pueda responder al doctor Tascón. Mientras tanto, retomemos el tema que estábamos abordando sobre las elecciones en el Valle del Cauca, y ahora que nos vuelva a llamar, retomamos el tema del transporte. Sí, bueno, con respecto al tema de las elecciones del Valle, pues ya lo habíamos dicho, uno de los grandes perdedores en este proceso es precisamente la registraduría, no porque no haya hecho el proceso como tal, porque hay que abonarle que la información que presentó del preconteo el día electoral, pues fue casi hasta el 94% del total de las mesas escrutadas, es decir, los escrutinios de mesa, el famoso E14, que no solamente estuvo a disposición de todas las personas que oficiaron como testigos electorales, sino de las mismas candidaturas que tuvieron la oportunidad de estar en las diferentes zonas electorales. Pero amén de esto, se ha presentado una situación bien incómoda, y es que la registraduría parece que con este propósito de informar y de dar a la ciudadanía pues esos primeros datos que no pueden llamarse son los oficiales, porque se oficializa con el escrutinio municipal la continuidad del proceso, pues esto sirve simplemente como de base y de orientación para todo lo que es el proceso electoral. Y en ese orden de ideas, pues lamentablemente algunas personas pues que habían sido beneficiadas con ese conteo no entendían que habían otros municipios que todavía no habían generado la información. El caso, por ejemplo, de Buga, que saca de la tercera casilla al doctor Hoyos y sube al doctor Palao en el partido de la U. En el Partido Liberal, que es concretamente uno de los casos que más conozco, porque no solamente tuve la oportunidad de oficiar como gerente de la campaña de Hernán Sinisterra y de Edinson Delgado, sino que tuve la oportunidad de interactuar con muchas de las personas que en ese proceso estuvieron. Y para el caso de Buenaventura, como están diciendo, es que la gente vota hasta el día lunes. No, las bolsas con las que se tienen los votos llegan lamentablemente tarde a la ciudad de Buenaventura, entran en la urna triclave, pero no al día lunes, ni el martes, ni el miércoles, como se estaba manifestando, sino que llegan precisamente en las madrugadas del domingo, porque vienen de corregimientos que no están a 2 pasos de Buenaventura. Son corregimientos que no solamente se tienen que atravesar en lanchas, sino que también tienen que hacerlo a través de vías carreteables. Y cuando llegan esas votaciones, además de la misma complejidad que tiene Buenaventura en su propia situación geográfica, que no hace que los conteos lleguen a tiempo a las zonas electorales, más cuando en un municipio vota tan masivamente la gente, y es la misma situación de Cali. Y llegan, y precisamente en el escrutinio es donde se comienza a ver toda esta serie de situaciones. Allí tuve conocimiento, José Alberto, porque en una primera instancia los medios de comunicación dijeron que era que les habían hecho trampa o que la gente en Buenaventura estaba votando el día lunes, y tuve conocimiento que una presidente de la comisión escrutadora que estaba en Buenaventura, una notaria, manifestó a las personas que fueron a hacer la reclamación por cuenta del doctor Curi de que si necesitaban más tiempo para hacer las objeciones, y ellos manifestaron que no. Con esas reclamaciones que ellos mismos impugnaron, pues aparecieron más votos al candidato Sinisterra, porque lógicamente el fenómeno que se presentó en Cali y en cualquiera de los municipios del departamento igualmente se presentó en Buenaventura, en razón a que los jurados fueron desordenados, en el sentido de que no los prepara la registraduría, y ahí es donde digo yo, perdió la registraduría, y esta es una de las situaciones que se tiene que corregir. De los grandes problemas que tiene el proceso electoral, lamentablemente hay que ir a que los E14 fueron mal
diligenciados. En algunas ocasiones los tachones y todas estas cosas son producto exactamente que cuando la mesa escrutadora está dando los resultados, quien está anotando en los C14 comete errores y sencillamente los soluciona reescribiendo encima de ellos, y esto es lo que genera esta confusión tan terrible. Bueno, saludando a Duvalier Sánchez y aprovechando que el doctor Tascón estuvo al frente de la gerencia de la campaña de Hernán Sinisterra, que es el candidato a la Cámara que ahora le acaba de quitar la curul a Reyes Curi, y que él, Duvalier, estuvo con la salvedad, Jorge Alberto, los resultados que ha obtenido Hernán Sinisterra lo han colocado en la segunda casilla de las 3 que tiene el Partido Liberal. Correcto. Y aprovechando que Duvalier estuvo muy cerca, perdón, por favor, que usted, Duvalier, estuvo cerca de la campaña de Reyes Curi, y que particularmente, en nuestro modo de ver las cosas, el hecho de que Reyes Curi haya perdido la nominación a la Cámara ha juntado, por un lado, a parte del establecimiento vallecaucano, y concretamente de Cali y de la alcaldía de Cali, y aparte de los grupos que están en torno a la Alianza Verde. Quiero pedirle que usted se manifieste sobre el tema. Bueno, a Juan Fernando lo apoyé no por ser una campaña, no porque es un amigo desde que inicié en esto con Fajardo, pues él estuvo ahí al lado de Mapi Velasco. Creo que es una persona íntegra e intachable en su actuar tanto público como político. Primero eso, todo a quien aquí apoyo es por una convicción férrea en que es coherente en su forma de hacer política y en el respeto a los principios. Segundo, sobre las elecciones, no perdió, permítame decirle, doctor Norberto, no perdió la registraduría, no perdió. Cuando gana un candidato con fraude electoral, con vicios en el proceso electoral, pierdes la democracia, y en la democracia perdemos todos. Pero pierde una institución solamente, no pierde porque los jurados... Vicios, ¿dónde están las denuncias? Claro, no, las denuncias van a estar. Si quieren, todos los televidentes pueden hoy ver un E14, les doy la referencia, cómo puede ingresar por la página de la registraduría y ver cómo se alteran los E14. Ahora bien, que hay una distancia muy grande entre el preconteo, que es el que se hace después de que se cierra a las 4 de la tarde, las mesas, empiezan los jurados a abrir las bolsas con unos testigos de cada partido, de cada candidato, y a contar, y eso lo van anotando como en un recibo que se llama E14. Ese recibo es la fuente primaria de información para el escrutinio. En el escrutinio no se abren de nuevo las bolsas y se cuenta todo, no, la registraduría, y así lo dijo además la registradora delegada en Buenaventura, que todo estaba bien cuando todo está mal. Dijo, la fuente de nosotros es el E14, y ese E14 se va con tachones, números encima de ceros, o sea, números encima de ceros, 3, 9, cualquier número, pero además todos los tachones, todos los números que van encima de números en Buenaventura, para citar solo un caso, se van al número 111. O sea, no hay el error para otro número, no. O sea, no hay un error generalizado con todos los candidatos del Partido Liberal, no, es el Partido Liberal número 111 que tiene todos los... Doctor Alberto y Duvalier y doctor Norberto, yo creo que aquí no el tema puntual pues solamente entre Sinisterra y Reyes Curi. No, que me preguntaron por ese tema y yo creo que el tema electoral, sí, yo lo mencioné en la entrada, tiene muchos vicios y hay muchas dificultades. El primero, la gran abstención del pueblo colombiano, o sea, que contrasta, digamos, en las zonas del norte del país con las zonas del occidente colombiano. O sea, en muchos pueblos de la costa votaron el 90 o hasta el 80% de la gente, cuando acá votaba solamente el 36%. O sea, ¿por qué esas votaciones? Eso hay que analizarlo, parte del dinero que hay. Segundo, los fraudes o las irregularidades se dan en todas partes, no solamente en esas dos campañas. Yo creo, por ejemplo, yo lo dije ahora, el constreñimiento del voto en municipios como Jumbo, como Cali, como Florida, ese constreñimiento que inclusive va a permitir que el alcalde de Jumbo lo destituya porque públicamente lo reconoció, lo dijo, lo filtraron la grabación. Eso ocurrió también en Tuluá, en Palmira, porque las elecciones están ligadas al poder. Quien tiene poder elige, quien escruta elige, ya lo dijeron hace mucho rato. Entonces aquí está asociado al poder las grandes cantidades de dinero que no se denuncian, que no se dicen. Porque dicen una campaña costó 7.000 millones de pesos cuando hay autorizados 640 millones de pesos. O sea, ¿qué pasa con eso? Porque también hay que mirarlo, porque es el problema de Reyes Curi. Yo creo que Reyes Curi, y estoy de acuerdo, el doctor Norberto Dacón no perdió porque los votos hubieran llegado el día lunes, ¿no? Los votos llegaron desde el domingo, efectivamente, por la circunstancia territorial.
Y los votos están allí, seguramente los grandes votos que sacó Reyes Curi en Cali fueron agenciados por el alcalde de Cali, por la oligarquía caleña, hay que decir que impulsaron el voto, así como también el tema de Sinisterra fue impulsado por el alcalde de Buenaventura, por el senador Edison Delgado, por el poder que tienen allá. Y ese candidato, entonces hay que medir y mirar mucho más lo general, no solamente Orlando, el caso puntual. Déjame terminar el caso, que fue la pregunta que me hizo el director, y siempre me gusta, además como politólogo, ir a la idea general, que fue con la que empecé. Aquí no perdí una institución, pierde la democracia. Por supuesto, perdió la democracia. Con eso empecé, ¿no? Y eso es de fondo, eso no es superficial. Entonces, para el caso de Buenaventura, entonces, definitivamente irregularidades que salen a la luz pública y van a salir, y denuncias van a salir, y eso va a ser un pleito jurídico, y no son temas personales, son temas políticos, de discusión política de fondo. Sobre eso, además el registrador dice, entre el preconteo y el escrutinio no puede haber un margen de error de más del 0,5%. Calculen cuánto margen de error hubo en estas elecciones en el Valle. Y no es solo el Valle, y no es solo esta elección. Doctor Norberto y doctor Orlando, es reiterado en las elecciones. Entonces, ¿qué nos está pasando? Entonces, ¿para qué asistimos a la democracia? ¿Para qué vamos a votar? Les menciono un caso, no sé si ustedes lo conozcan. Hace 4 años tenía una amiga, Angélica Mayolo, que también viene, la conozco del proceso de Fajardo, una líder afro de Buenaventura, estaba con Óscar Gamboa. Óscar Gamboa era candidato por circunscripción especial afro, y Óscar pues no tendría el problema que tienen hoy los elegidos. Es un tipo con toda la legitimidad y toda la representación para la etnia afro. Resulta que a las 1 de la mañana estaban con 20.000 votos elegidos por circunscripción especial afrodescendiente. A la 1 de la mañana se van a acostar, y nunca antes ningún candidato había quedado con esa votación, hasta la elección del 2010, donde Yair Acuña, el de la Gata, saca 40.000 y Óscar saca 20.000. Antes María Isabel, Willington Ortiz quedaban con 9.000, 10.000 votos, o como esta vez Moisés Orozco quedó con 13.000. Pues resulta que a las 5 de la mañana el candidato de Juan Carlos Martínez Sinisterra, Inestrosa creo que se llamaba, o Arrechea, Arrechea, sale con 2.000 votos más que le llegan en Buenaventura, y con eso Óscar Gamboa pierde la curul a las 5 de la mañana. Sobre el caso de que en Buenaventura llegan los votos el domingo, el lunes, pues les voy a decir una particularidad. Uno puede pedir a la registraduría el tiempo que debe demorar, la fecha límite, para que lleguen los votos, todas las muestras, todas las bolsas a sus instalaciones. Miren, solo hay un municipio del Valle que se demora del 9 de marzo, que son las elecciones, hasta el 15 de marzo para entregar eso, y es Buenaventura. No hay ningún corregimiento en Buenaventura que se demore 6 horas, a no ser que los votos lleguen de Panamá. 6 días se demoran. Lo que pasa es que llegan y no se llega el preconteo, pero no se escrutan, no se incorporan, no se leen, pero están allí los votos en el arca de clave. O sea, pero a nadie, pero no se anuncia porque llega afuera. Y eso es de fondo. Perdón. A mí me parece que hay ahí una ligereza de conceptos, con todo el respeto que merece Duvalier, en el sentido de decir que es que los votos se demoran días. No, pero son evidencias, no se contabilizan. Pero los argumentos no tienen ninguna fundamentación, y me disculpa, porque usted no puede decir que esas bolsas llegaron después de las 8 de la mañana, de las 11 de la mañana, o al otro día, o dentro de 10 días. No. Si usted tiene pruebas, si usted estuvo en el proceso electoral, Duvalier, porque se lo digo yo, es que yo he estado en Buenaventura en los procesos electorales, y en esta ocasión me tocó ir allá, y nos favoreció las reclamaciones que hizo el doctor Curi, en el sentido de que se destaparan algunas bolsas y ahí aparecieron problemas en el diligenciamiento del E14, que en el reconteo estaban mal contados los votos, y aparecen mal votos. Pero mire, le hago esta... No, el de la bolsa, para que no se vaya. Perdón. El doctor Curi, los testigos... Déjelo terminar la idea. Es para que no se vaya. Déjelo terminar de 18 la idea. votos... Déjelo terminar la idea, Duvalier. Es que es para que no quede así. Por favor. No, bien pueda. Siga. Siga, doctor Tascón. Eso no hay ningún problema. No, pero es para que lo mencione. ¿Cómo es el caso completo? Por favor, termine, doctor Tascón. Mire, Duvalier, cuando se está diciendo que es que no se está contando, se está trazando ahí sí un manto de muchas dudas, y es algo que no se lo van a tolerar. Es que en la campaña de Buenaventura no solamente están ustedes, no era una pelea de Partido Liberal. Allá también sacó votos la U, sacó el Polo, sacó la Almira. Todas estas organizaciones que participaron en el proceso electoral sacaron votos, y ellos estuvieron en el proceso de escrutinio.
Cuando se están en esas condiciones, solamente se afectó los intereses del doctor Reyes Curi con esta decisión, pues se afectarían también los intereses de los demás. Y por eso le estoy diciendo, allá ustedes mandaron un ejército de abogados que al final del escrutinio no hizo ninguna reclamación legal, que es con la que se viene a los escrutinios departamentales a sustentar las tesis con las que uno puede decir, destápeme en las bolsas a ver si los votos no están allí. Pero lo demás son apreciaciones muy ligeras, son apreciaciones sin una fundamentación legal. Y créame que con las circunstancias que usted plantea, Duvalier, la Fiscalía había intervenido el proceso automáticamente porque ellos son parte de la mesa de garantías que se establece en cada una de las zonas electorales. Por consiguiente, a mí me parece, con todo el respeto que tenemos por las circunstancias que hay, es que es como exactamente decir, hombre, nosotros no aceptamos los resultados de Cali porque el doctor Reyes Curi, sin tener un concejal en Cali, un presidente, pero sí teniendo alcalde, lógicamente, colocó 18.000 votos en Cali que no los colocó ningún concejal de Cali, casi ninguno de los grandes varones electorales en Cali lo colocó, y los colocó el doctor Reyes Curi, que yo respeto mucho que haya llegado a la administración Guerrero hace 2 años y que estuvo en ella como secretario, como lo estuvo usted, doctor Orlando, en alguna de las administraciones. Pero eso no es óbice para decir, generé tantas cosas, porque esta administración no le ha generado a la ciudad ese grado de credibilidad, porque hoy estamos con todo esto que está pasando, es porque no hay un gerente en la ciudad manejando la ciudad para decir que el doctor Reyes Curi como tal, por su figura, por su juventud, porque ustedes lo estaban acompañando, etcétera, y eran unos jóvenes, logró obtener ese resultado tan voluminoso como para nosotros decir como campañas, no aceptamos el grado de reconocimiento en Cali del doctor Reyes Curi, porque nosotros no sacamos sino 3.000 votos y el señor sacó 18.000 votos. Diferencia igualita a la que pasó en Buenaventura, donde Hernán Sinisterra, que es de allá, fue concejal de allá, tiene la administración, lo conocen allá, nació en los esteros, es de Buenaventura, sacó 15.200 y pico de votos, mientras el doctor Curi sacó 216, porque allá no lo conocen, porque no vive allá, porque no ha ido allá, porque no ha hecho política allá y porque ni siquiera fue a buscar a los liberales allá. No, súper bien. Los dos argumentos me caen como anillo. Primero, le voy a dar el ejemplo, y es verdad lo que dice el doctor Norberto. Llega una bolsa de un corregimiento, el E14 dice 18 y nos tiene totales, nos suma los totales. Los testigos de la campaña del candidato Reyes Curi piden abrir la bolsa, cuando la abren aparecen 180 votos. 180, alguien... Oye, además los jurados son normalmente funcionarios públicos, docentes o empresas privadas, alguien con una capacidad mínima de saber contar uno sobre otro. O sea, no puede haber una distancia entre 18 votos y que aparezca una bolsa 180 votos. Claro, pues todos sorprendidos para beneficio de Hernán Sinisterra. Quería mencionar el caso, lo dejo ahí, me retiro hacia otro argumento. Dice el doctor Norberto, pues hace un símil entre la votación que saca el candidato del alcalde de Buenaventura, Hernán Sinisterra, y el candidato que, digamos, sale de la administración de Cali y que se supone apoya el alcalde Rodrigo Guerrero, cosa que no es cierta porque en 74 años de vida nunca ha sido esa su forma de hacer política, usar la administración para apoyar a un candidato. Yo creo que hoy con ¿Eso usted por qué lo afirma con tanta contundencia? No, porque estuvo en la campaña... Usted está muy joven para decir eso, y Rodrigo Guerrero, cuando fue alcalde por primera vez, usted era un niñito. Pero he ¿sí? leído, y usted sabe que he leído... Pero yo respeto a Rodrigo Guerrero como persona y de alguna forma le conozco parte de su trayectoria, pero político es político. No vamos a pensar que un político no va a hacer acuerdos. Rodrigo... El doctor Reyes Curi fue apoyado por la alcaldía de Cali, ahí están los votos. ¿De dónde salieron? Bueno, Los funcionarios le orientaron votar por Reyes Curi. Déjeme terminar. Los contratistas. Claro. Déjeme terminar varios argumentos y podemos discutir. Como los de Jumbo orientaron votar por la candidata Orlando, de Alianza déjeme Verde, terminar. como los de Buga orientaron votar por el partido de la U, como los de Tuluá orientaron votar por el partido de la U, como los de Cartago orientaron votar por... así, o sea, el poder al servicio de los candidatos. Déjeme terminar el argumento y lo discutimos. Y si eso es tan evidente. Y si eso es tan evidente. Yo no creo que una alcaldía como la de Bartolo Valencia en Buenaventura, que hoy están todos los medios, que tiene casas de pique, que tiene todos los problemas sociales, de corrupción, goce de tanto prestigio y credibilidad
para endosar 15.000 votos a un candidato. ¿Cuántos votos sacó Hernán Sinisterra al Consejo? 15.200 para el Consejo. 2.800 fue la mayor votación de Buenaventura. Pero de 2.800 a 15.000 votos a Cámara de Representantes, si hubiese pero es lanzado... distinto, son elecciones distintas y Sí, no sí, es lo sí. mismo, por ejemplo, una elección al Ejecutivo que una elección al Sí. Legislativo y una elección al No es lo Congreso, una elección a la mismo. Cámara, porque allá el Consejo compite con 200 candidatos, mientras que aquí era uno de los pocos candidatos que tenía Buenaventura, para decirlo. Pero O sea, creo que en Buenaventura no es el acá. único. Segundo, perdón, para que termine el argumento. Y segundo, si hubiese sido la administración quien apoye y el alcalde y toda la maquinaria de la administración apoyando a Reyes Curi, creo que pasa lo que pasó con Mauricio Espina hace 4 años, saca 45.000 votos y no estaríamos en este problema. O sea, es que comparen, si en Buenaventura hay 300.000 habitantes y saca 15.000 votos Hernán Sinisterra, en Cali 2.700.000 habitantes y saca 16.000 votos, una de dos. Pues definitivamente no es tan cierto eso de que la administración estaba volcada sobre el candidato Reyes Curi, porque la candidata del alcalde de Yumbo pues saca 22.000 votos, porque eso es lo que hace una maquinaria del Estado al servicio de un proceso electoral, poner votos proporcionales a lo que él puede hacer, lo que su estructura administrativa, lo que el clientelismo y los peces pueden hacer. En este caso no fue así, porque si no, pasaría lo que pasó ahora 4 años. El hermano del alcalde Jorge Ospina sacó 45.000 votos y fue senador sin ningún problema. Esta vez no ocurrió eso, entonces quiere decir que no es tan cierta esa Esta vez ocurrió igual que todas las veces, que todos los candidatos que están asociados al poder. Para ser elegido aquí se requiere tener muchos recursos y estar ubicado en los sectores de poder, que tener alcalde, tener gobernador, tener concejal, tener diputado, tener senador, y eso es lo que incide, porque tienen los recursos, tienen la maquinaria y tienen el poder burocrático para hacerlo. Y eso ocurrió en Cali, en Palmira, en todos los municipios de Colombia ocurrió eso. Están asociados al poder, o sea, es un tema que hay que usted que es politólogo, que puede mirarlo, revíselo. Y no es la excepción de Cali. La máquina burocrática de Cali votó por Reyes Curi. Hombre, la máquina burocrática del alcalde de Buenaventura votó por Sinisterra, eso está claro. La máquina burocrática de Yumbo votó por la candidata a la Cámara de Yumbo. A mí me parece muy peligroso que el debate se fundamente en insinuaciones sobre sospechas de comportamientos personales y políticos de una u otra bando en conflicto. Mire usted, y esto lo digo bajo mi estricta responsabilidad personal, hoy estamos en un paro de transporte en Cali, y el paro de transporte en Cali no está dándose precisamente porque los transportadores, y no los estoy defendiendo en cuanto a que vayan a hacer estragos en la ciudad, pero estoy defendiendo el derecho del pequeño propietario y de los conductores a que tengan su trabajo, su sustento y reivindicación del valor patrimonial de su equipo. ¿Cuánto tiempo llevan ellos peleando con el secretario de Tránsito y con la alcaldía actual para que se les reconozcan sus derechos patrimoniales y la posibilidad de que los dejen ser transporte complementario? A sombrerazo los han tratado para defender unos intereses particulares, porque no se está defendiendo el interés de la ciudadanía. Ese discurso de que se está defendiendo el interés de la ciudadanía es un discurso hipócrita, fariseo, instrumentalista. Aquí se están defendiendo unos intereses particulares a costa de la miseria y el hambre de mucha gente que está explicando mucho de la violencia. Pero sucede que ellos no son, y esto lo voy a decir, y por favor entiéndaseme, ellos no son negros los que están manejando hoy la administración municipal. Ellos no son pobres los que están manejando la administración municipal. Todos son de tez clara y todos son de apellidos ilustres y todos son del sector empresarial de más rango abolengo. Sucede que la aristocracia hace negocios. La aristocracia jamás roba, jamás hace negociados. Pero sucede que cuando la gente es negra o es pobre o no viene de rancio abolengo, todos nos sentimos con el derecho de insinuar que son ladrones, son bellacos y son sátrapas. Eso no puede ser posible. Así no estamos conduciendo una orientación sana a la democracia. De ahí que Jairo Varela sabiamente se inventó una canción precisamente aludiendo a eso, ¿no? Si negro corriendo es ladrón, claro. Blanco corriendo atleta. Claro, así es. Ese tema da para mucho, y yo pienso que nosotros no podemos seguir ahondando y echándole sal a la herida, pues definiendo, porque es que Buenaventura es corrupta, Cali es sana.
Exactamente, eso no es cierto. No se puede llegar a esos extremos, más cuando, fíjese cómo es la vida. Para un proceso electoral macartizamos y satanizamos una ciudad como Buenaventura, que es el puerto por donde entra y sale casi que el 70% de la economía colombiana y que genera tanta riqueza y tanta cosa. ¿Estamos alarmados por las casas de pique? Claro. Así como en Cali estamos alarmados por la delincuencia. Y por las oficinas de cobro. En la comuna 16, donde tiene la sede SECAN, la corporación SECAN, estamos llenos de oficinas de cobro, estamos llenos de oficinas de microtráfico. Y eso no podemos decir que es que el alcalde las está patrocinando. No podemos decir que el alcalde, él en persona, tiene una bandola de cobradores y de microtraficantes haciendo estragos. No, por supuesto. La ausencia de autoridad, ¿no? Es la ausencia de la autoridad que hay que reclamar y pues yo no creo que ningún alcalde se haga elegir sencillamente para colgarse una palma. El problema electoral en Colombia es más de fondo, Duvalier. No es un problema ir a pelear hoy la curul de Reyes Curi, que la pudo haber ganado y tenía todo el derecho a ganarla, como tuvimos todo el derecho todos los candidatos y competimos. Usted dijo algo ahora, ¿vale la pena competir en ese escenario democrático donde no hay las garantías electorales? Por ejemplo, para ir al tema también de las elecciones, salen 2 personas de color blanco elegidos por las comunidades afrodescendientes. No debieron haberlo ni inscrito, porque esas son circunscripción especial para los negros, y resulta que ganan 2 blancos. Ese es un tema de la democracia. ¿Qué va a pasar con eso? Lo otro, el tema de la cantidad de dinero que no se inscribe en el proceso electoral, que no se declara, porque lo que se declara es mínimo frente a lo que ocurre. El tema del abuso de poder, el fraude electoral electrónico, con el E14, que usted lo ha mencionado también, el tema con los jurados, muchos jurados de ellos haciendo fraude electoral. Entonces el sistema electoral hay que reformarlo de fondo para poder que haya garantías, para poder que efectivamente se pueda pronunciar el constituyente primario. El tema de la abstención, porque en el Valle del Cauca solamente vota el 36% y solamente el 22% de los votos son útiles para elegir. Este es un tema de gran discusión democrática. Esta discusión de entrada sobre el supuesto fraude electoral y el cambio de curul del Partido Liberal en el Valle del Cauca nos da paso a tocar el segundo tema que quiero pedirles que ustedes comenten, y es qué significa la situación en la que está Bogotá y en la que está el alcalde Petro, está la Procuraduría, está la Presidencia de la República y la Corte Constitucional hoy. Ayer, aparentemente a las 7 de la noche, el alcalde estaba prácticamente destituido. Alcanzó la registraduría a filtrarse alguna información de que iban a parar la convocatoria para el 6 de abril porque ya no tenía sentido, pero a las 11 de la noche ya teníamos pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretando las medidas cautelares que, como su nombre lo indica, paran el proceso, suspenden el proceso, lo dejan en stand-by para que el gobierno durante 90 días, que es el tiempo que le da la comisión, pueda explicarle, darle argumentos a esa comisión sobre algunas preguntas fundamentales que permitan que ella concluya si se le han violado los derechos políticos, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el acceso a los instrumentos de defensa que tiene el alcalde Petro frente a lo que ha pasado. Yo quisiera oírlos a ustedes con respecto a qué significado tiene esto para la democracia, para la institucionalidad política del país, para las relaciones internacionales y para el futuro de Bogotá, que de todas maneras a todos nos compete. Comienzo usted, doctor Terström. Pues a ver, yo creo que la situación que tenemos hoy con esa interinidad que no sale a flote en Bogotá está marcando pues una situación bien incómoda para el país, porque hay que partir de la base esencial, es por qué se sanciona a Petro, y lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, Alberto. Primero, se le cuestiona porque sencillamente toma la decisión de acabar con un monopolio en la ciudad como consecuencia de que la ley le permite volver otra vez a licitar, si se quiere, el tema de las basuras. Toma la decisión de colocar una empresa pública, desplazar al privado. Que en ese proceso hay una mala planeación, estamos de acuerdo. Y ese es el argumento del que se pega la Procuraduría para investigar al señor Petro, no porque se haya robado la plata, porque hay que advertirlo de esa manera, no porque el proceso sea malo,
no porque eso no estuviese orientado al objetivo fundamental, favorecer a las gentes de Bogotá, porque se demostró y se está demostrando que las tarifas de la basura bajaron, de la recolección y disposición bajaron en Bogotá con la implementación de esa nueva empresa, porque al Estado no le interesa tener grandes utilidades, sino mejor servicio y mejor calidad de vida para los ciudadanos. 2. Como consecuencia de ese proceso de la mala planeación, porque ahí es donde hay que tener en claro que se precipitó, la administración no previó los tiempos para que llegaran esos carros, el procurador, que lamentablemente no actúa con sensatez, y eso hay que decirlo así, no actúa con sensatez, porque hay casos más aberrantes. Mire el caso nada más de Moreno en Bogotá, el mismo caso, que está demostrado, hubo carrusel de la contratación, que hubo intereses del privado con el público, que la fiscalía los tiene en la cárcel, etcétera. Ni siquiera se pronunció sobre eso para decir lo destituimos por N días. Mientras que a Petro le meten 15 años, es decir, lo matan políticamente y sencillamente porque es una persona que se ha enfrentado al estamento, porque es una persona que ha manejado claramente que en los procesos de asignación de la recolección y disposición final han estado los intereses particulares. Y no nos vamos tan lejos, Cali. En Cali los intereses están en las mismas personas, son 5 operadores a nivel nacional que se apoderaron no del problema de las basuras, sino del negocio de las basuras, entre ellos el señor William Vélez, que es pariente del anterior presidente de la República, donde están metidos los hijos del presidente en las grandes negociados del país, específicamente en eso. Entonces, todo este tipo de cosas, lo que lo llevan a uno a pensar es que el procurador no actuó con sensatez, y ahí es donde los colombianos estamos pidiendo que la Procuraduría no desaparezca, pero sí tenga por lo menos también una especie de segunda instancia, no en el procurador, porque lamentablemente para el caso del Valle del Cauca hemos visto cómo en las segundas instancias, concejales que han aprobado cosas peores, alcaldes que han hecho cosas peores, y en la segunda instancia salen libres. Aquí a Petro se le han puesto hasta donde más, y no soy un admirador de Gustavo Petro. No es petrista. Yo no soy petrista, soy liberal por convicción y por profesión, pero sí me parece que esa decisión está colocando en jaque al gobierno, y está colocando en jaque al gobierno nacional, porque ya que nos estén interviniendo desde afuera, porque no respetamos los derechos, ni siquiera los derechos humanos, sino ya ni siquiera los derechos políticos, nos deja en una situación muy incómoda. Y yo creo particularmente que todo esto es un llamado de atención y nos están colocando las alertas. Alguien dice, no, es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no puede venir aquí a molestarnos, y que en Brasil les dijeron no, pero es que nosotros firmamos unos convenios internacionales que se incorporan a la Constitución Nacional. Nosotros acá tuvimos que acatar el fallo de la Corte Penal Internacional y la Corte de la Haya cuando se dio el fallo de Nicaragua, así saliéramos a despotricar en los medios de comunicación que no aceptamos y todo lo demás. Eso es aplicable y los organismos internacionales lo van a hacer aplicar. Asimismo, esas decisiones que se toman, fíjese lo que le pasó al excontralor Manuel Francisco Becerra, que también en unos procesos de la Procuraduría lo mataron políticamente, acudió ante los tribunales internacionales de derechos humanos y se pronunciaron y el gobierno tuvo que indemnizarlo. Luego, ¿vale la pena que el país hoy se esté sometiendo a todas estas cosas por simplemente caprichos y peor aún, por una ferocidad, si se quiere llamar, de un funcionario que haciendo acopio de sus creencias cristianas considera que los comunistas son, como en la época de hace 200 años atrás, las mujeres que sencillamente se atrevían a decir cualquier cosa eran las brujas de la comunidad y había que quemarlas en la plaza pública? Sí. Duvalier, antes de que se pronuncie, lamentable que la indemnización que se le pagó a Manuel Francisco Becerra no la hubieran pagado los funcionarios que lo sancionaron, sino que la pagamos todos, porque cuando se paga el Estado la pagamos todos. No hubo acción de repetición. No. Bueno, sobre Petro, yo creo que, y para que vamos al fondo de los temas un poco, y entonces así salimos de los casos, en últimas son problemas de democracia. Tenemos una democracia deficitaria, definitivamente. ¿Y cómo lo vemos? Cuando el pueblo sale a elegir, la democracia tiene algo muy bonito, o elige bien o elige mal, pero es el pueblo el que tiene derecho a equivocarse o a elegir una opción que represente un buen gobierno, una buena gestión. Pero en últimas es el pueblo el que tiene ese derecho, y ahí se corre el riesgo.
no es lo que determinen las élites, ni el sistema, ni los nietos, ni los hijos de los herederos del Frente Nacional, ni el sistema, ni las instituciones, ni los grandes gremios bancarios. No, es el pueblo el que elige. Entonces, ¿qué está pasando? Y voy a mencionar un caso, por ejemplo. Cuando sacan a Abadía, por ejemplo, Abadía gana con 700.000 votos, a mí no me gusta, creo que hay de todo también ahí, es de los capítulos más oscuros del Valle, pero Abadía era un tipo con representación y legitimidad en el Valle del Cauca, tenía popularidad alta, lo podía hacer bien, lo podía hacer mal, pero no le gustaba al sistema y lo sacan. Yo siento que lo sacan con una cosa con la que pueden haber sacado a Serpa, pueden haber sacado a Luis Alfredo Ramos, porque todos hicieron política para candidatos suyos, como lo hemos mencionado acá. Todos cuando están en el poder empiezan a hacer política para montar herederos en el Congreso o dejar herederos en sus puestos. El caso de Petro es similar, por ejemplo, al de Alonso Salazar. Y Alonso Salazar, pues creo que no se ha generado todo esto, y es un caso parecido o incluso peor. ¿Qué hace Alonso? Denuncia que hay un candidato que tiene apoyos de grupos al margen de la ley. Por esa denuncia, que la debe hacer un funcionario público, si no lo hace, entonces ¿quién la va a hacer, por Dios? Pero es que lo destituyeron ya cuando ya no estaba en ejercicio. Sí, ya claro, pero la denuncia la hace cuando está en ejercicio. Claro, pero es que cuando viene el baldado de agua fría ya no tiene la base social gobernándola. Sí, pero entonces hay, lo que no decimos del impacto, digamos, de la fuerza, pero entonces dice, toca es estar en el poder también para entonces poderse defender. Es que entonces es evidente, Duvalier, que lo que hizo Petro fue aprovechar que él estaba gobernando y que tenía la base social allí, porque si lo destituyen después de dentro de año y medio, ya no lo destituyen, pues ya lo es que hay dos temas además. Bueno, entonces como ese han pasado, como el de Piedad, que ayer estaba sentada con el procurador. Increíble la foto, más increíble ver a Piedad sentada con el procurador denunciando fraude electoral en el país y pidiendo al procurador, al registrador, que haga conteo voto a voto. Pues miren lo que es la democracia, es ese juego que se tienen que sentar en último a los actores, no hay odios perpetuos. Entonces, y Alonso lo inhabilitan por 12 años, creo, 12 por denunciar que habían Bacrín metidos en la campaña electoral de Luis Pérez. Y Petro, creo que en esto coincido con el doctor Norberto, pues en últimas, lo de él, uno lo compara con los casos de corrupción, el de Cali, en el de apoderarse al esos 16.000 millones que se perdieron de la educación, por ejemplo, uno lo compara con los de Samuel Moreno, y son casos de corrupción, pero a proporciones inmensas, y creo que no se han generado destituciones, que es por un lado, e inhabilidades tan altas como lo que ocurre con Petro. Bueno, creo que ese es el fondo de la solidaridad que nos generan todos. Es un ataque que es desproporcionado. Discusión de fondo. ¿La Procuraduría puede destituir? Digamos que la Constitución le da las herramientas. El asunto que debemos discutir es si puede inhabilitar a esos digamos, alcances. Entonces, que destituya por casos, pero inhabilitar a 15 años, 20 años, 12 años, creo que es también un tema de discusión de fondo. Lo que está también de fondo, y yo creo en lo que han dicho aquí los dos comentarios anteriores, es que hubo un abuso y una exageración en la medida del procurador contra Gustavo Petro, por cosas muy sencillas. O sea, primero porque cambió el modelo de aseo en Bogotá, de convertirlo a privado a público, y le quitó el negocio a 3 familias de más de 300.000 millones de pesos y se lo entregó a los recicladores. Y logró disminuir las tarifas de servicios públicos, por un lado. Y lo otro es estar... Además, cumpliendo una sentencia de la Corte. Una sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba hacer eso. Tanto que tiene que hoy intervenir la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una violación, no al debido proceso, porque lo que ha fallado, digamos, el Consejo de Estado es que efectivamente la acción de tutela no era el mecanismo. Y Petro no ha acudido a demandar, a pedir la acción de nulidad, porque efectivamente esperó las medidas precautelativas de la Comisión Interamericana de Derechos, que hoy le reconoce ese derecho y esa violación de ese derecho. Petro denunció toda la corrupción en Bogotá, y como lo dice Duvalier, no hay ninguna persona sancionada todavía, ni el exalcalde Moreno ha sido sancionado todavía, no ha sido inhabilitado todavía. El caso del complot que se dio con los dueños del negocio privado que le hicieron a Petro, y Petro no cometió ningún acto de disciplina. Puede que haya errores administrativos por la premura del tiempo, porque había que hacerlo con urgencia, pero hay también un complot. El hecho es que hoy Petro aparece nuevamente como el alcalde de Bogotá y se va a mantener allí hasta que en los 90 días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decida de fondo qué pasó. Yo creo que eso hay que celebrarlo, que efectivamente hoy esa bruto, esa irregularidad del procurador se eche para atrás. Y hay que destacar también que Petro no se quedó quieto.
que Petro fue capaz de desafiar la institucionalidad, desafiar el poder y decir, salgamos a la calle, llamó a los ciudadanos a defender ese derecho a ser elegidos, sus derechos políticos. Eso es lo que hay que celebrar, pero malo para el país que tenga que hacer del exterior que nos digan cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que el presidente de la República, ojalá no se vaya a orinar nuevamente cuando tome esa decisión que tiene que ver con Gustavo Petro. Decir algo, además con ese rigor, es que es un rigor, o sea, que quisiéramos que aplicara para la institucionalidad, porque definitivamente tendríamos mejores decisiones públicas, mejores decisiones del administrador. O sea, el rigor en una decisión administrativa, dame, ¿cuántos alcaldes del país, creyendo que hay un proyecto viable, toman una mala decisión administrativa que genera pérdidas, sin mala fe y sin dolo, ¿no? Sin actos de corrupción. Una decisión, hacer esta vía, y resulta que esa no era la vía, y no había que invertir toda esa plata. Pues, es una decisión administrativa, más no una falla disciplinaria. Nos quedamos, es lo que sanciona la Procuraduría. Pero si nos ponemos con ese rigor, si la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, se pone con ese rigor, nos quedamos sin funcionarios y sin alcaldes, seguro, porque todos han tomado malas decisiones. El tema es mala fe, corrupción, dolo en esa decisión, que no la ha habido en el caso de Petro. Es que la decisión del procurador es una decisión política, es una decisión de sacar a un contradictor que de una corriente política distinta y que podía ser futuro presidente de la República y competir con él. ¿Cuántos elefantes blancos no quedaban? Por eso sacan también a Piedad Córdoba. O sea, es una decisión arbitraria e injusta por el tema ideológico, igual el tema político. En el caso del tema anterior, del llamado fraude electoral del Valle, o el presunto fraude electoral del Valle, en estos últimos 5 minutos les pido que tratemos de mirar la consecuencia institucional y política para el país. Ya tenemos claro que es Petro y que es Ordóñez, los dos individuos que están, digámoslo, en el ring frente a todo esto, pero es necesario reformar el mecanismo del Ministerio Público, y ese mecanismo del Ministerio Público deberá entonces convertirse en una especie de tribunal, es decir, que tenga 3 o 4 o 5 miembros y no un individuo que funja como papa, como última instancia, única y última instancia, y más bien que haya un grupo colegiado de 3 o 5 colombianos con suficiente capacidad y representatividad para que tomen esos fallos tan definitorios. Pues hombre, yo creo que no podemos nosotros alejarnos de una realidad, y lo dije hace un rato. El país tiene que revalidar, y yo creo que este Congreso va a tener la oportunidad, porque hay que hacer una reforma integral. Yo comparto y me aparto, discúlpeme José Alberto, del tema un poco, en el sentido de que la firma del acuerdo del Tratado de Paz obliga a que Colombia tenga que modificar muchas de esas normas. Entre ellos, el Congreso tiene que retomar el tema de la Procuraduría. No estamos de acuerdo que desaparezca, yo particularmente creo que no debe desaparecer, porque es un mecanismo de control para el servidor público, pero tiene que tener unas instancias, no puede quedar como un poder unímodo en una persona que lo utiliza como le da la gana, y aquí es donde es aberrante las actuaciones del procurador. ¿Por qué? Porque para unos casos como el que plantea Duvalier, en el caso de Abadía, porque tomaron una foto, no nos decimos que no sea participación política, sí, pero para casos como el de Petro, que yo le digo con toda honestidad, el procurador de donde se levantó la tesis, que es que Bogotá se paralizó por las basuras, o Bogotá fue foco de contaminación, o fue, bueno, cualquier cantidad de estas cosas que se argumentaron, de a dónde, si Bogotá, sencillamente, como ha pasado en muchas ocasiones, pues ha acumulado basuras en una calle como consecuencia de no pasar el vehículo, pero asumieron la responsabilidad y crearon un plan alterno. Pero todo cambio en la vida, tal vez el único que no ha podido experimentar el procurador es su cambio hacia otras tendencias, trae traumatismos. Bogotá estuvo 3, 4 días sí con la dificultad, pero no respondiendo ante el servicio. Se respondía ante el servicio y se normalizó. Las consecuencias de esa implementación, José Alberto, es que la comunidad obtuvo un beneficio al bajarse las tarifas. 2, se evidenció que había un negocio privado primando sobre lo público, que es lo que el procurador debió haber asimilado y haber entendido. Y 3, ahí lo que se degeneró, lamentablemente, fue una persecución que todos la vimos, se volvió visceral, es decir, las condiciones de creencias del señor procurador contra alguien que viene de la izquierda colombiana y se le sataniza simplemente por ello. Yo creo
que en esto el país tiene que entrar en grandes reformas y es necesario pasar por la Procuraduría, por la Justicia General, etcétera. Tenemos que hacer una recomposición, una reingeniería en nuestra Carta Constitucional, específicamente en materia de derechos constitucionales. Para terminar, o sea, todo esto en últimas y que se ve en las noticias y en los periódicos lo están leyendo los ciudadanos, que son en últimas pues los que hacen país y los que hacen democracia, y lo que se genera es pues desconfianza, y esto me recuerda a algo, hablando con mi abuelo, yo no sé por qué siempre recordaba que él decía que él no iba a votar porque ya se sabía quién iba a ganar. Siempre me decía lo mismo, no, es que ya se sabe quién va a ganar, yo para qué voy a votar, ya se sabe quién va a ganar. Tiempo después leyendo y estudiando dije, pues claro, esto es el efecto del Frente Nacional, mi abuelo no va a votar porque en el Frente Nacional ya se sabía, por el juego que establecieron el bipartidismo hegemónico, quién iba a ganar. Creo que hoy, con todo lo que se está generando, pues genera esa misma incredulidad en la gente y en últimas es desesperanza de que se pueda participar las nuevas generaciones con lo que estamos viendo. Decimos, o nos toca someternos a ese juego de los partidos tradicionales y a esas reglas que establecen, o no hay otra forma de hacer democracia, de hacer alternativa política, porque definitivamente nos quedamos desesperanzados en un escenario como este. Entonces creo que el mensaje es muy malo para el país, el mensaje es muy malo para las nuevas generaciones que quieren ser alternativa política. No, hay una democracia restringida, hay poca participación de los ciudadanos, hay manipulación del poder, hay abuso de poder por las autoridades. En el caso de las elecciones es palpable, o sea, hay que tener poder político, tener poder económico, poder en los medios de comunicación para participar. De resto, o sea, quien vaya por un movimiento democrático, alternativo, tiene muchas dificultades. Yo estoy de acuerdo con Duvalier, hay que, si uno se somete a ese proceso, pues acepta que perdió o ganó, pero ya se sabe de entrada quiénes van a ganar las elecciones. Eso todavía se sabe, entonces por eso hay que reformar el proceso electoral colombiano con mayores garantías. Y en el caso de Petro, por supuesto, yo creo que aquí lo que está claro es que hay un restablecimiento del derecho, el derecho político, el de los derechos humanos, y que tiene que intervenir un organismo internacional porque hay también abuso de poder del procurador, hay que reformar ese proceso, hay que tener la segunda instancia, que es democrática, para que no sea el mismo procurador quien decida o internamente. Y eso no solamente ha ocurrido con Petro, también ha ocurrido con otras personas. Yo creo que el caso de Abadía es palpable, o sea, al establecimiento no le convenía a Abadía o no lo querían y lo sacaron utilizando ese mecanismo. El caso de Useche también. Yo creo que hay que decirlo para no parcializar solamente que sea izquierda, es que cuando al poder establecido no le conviene algo, por cualquier manera lo sacan. Y por lo tanto no hay garantías políticas, no hay garantías electorales, y hay que, o no le conviene, entonces por lo tanto hay que seguir luchando por más democracia, por más participación, y esa es la lucha que tenemos todos los días. O sea, los fenómenos sociales, los fenómenos políticos significan buscar mayor democracia en nuestro país, que no solamente lo garantiza una nueva constitución, sino que también es la lucha de los ciudadanos en la protesta social, en la protesta política y siempre en la denuncia pública frente a esos hechos que ocurren en nuestro país. El tiempo se acabó, amables televidentes. José Alberto, regáleme 15 segundos para decirle a los televidentes que por favor en estas protestas del mío le pedimos que no dejen infiltrar gente en esas manifestaciones que terminen acabando con las estaciones del mío, acabando con los negocios, acabando con el comercio, etcétera. Le pedimos a la gente que sea prudente y que las protestas no sean contra el mismo pueblo, sino que realmente dejen la voz de protesta por las malas actuaciones que se tienen respecto a la movilidad en Cali. Y que sea una propuesta creativa, así como lo hicieron los estudiantes de la MANE hace 2 años, que daban besos y abrazos y comparsas. Pues igual aquí, que no hayan piedras, que no hayan bombas, que no hayan papas bomba y cosas de esas, sino que hayan besos, abrazos, rumbas, festivales, para llamar la atención sobre la situación caótica que vive la movilidad en Cali. Recuerde, amable televidente, este programa es un aperitivo para que usted se le abra el apetito por informarse, para tomar decisiones claras y críticas en función del interés colectivo. Buenos días.
Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.